911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Es una gran bendición el que nos pueda acompañar en este miércoles 16 de diciembre. Gracias a Dios, el rescate del alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, por el cual, si usted nos acompaña, este texto es nuestro texto lema. Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Y ese es nuestro propósito, publicar las obras de nuestro Dios, Señor Jesucristo, en el cual tenemos redención de nuestros pecados y encontramos esperanza en nuestros corazones y la fortaleza para seguir adelante. Gracias a Dios, eso es lo que queremos compartirle a usted. Este es un ministerio de la Iglesia Cristiana Ágape, ubicada en el puerto de Veracruz, de Coatzacoalcos, Veracruz, con mucho gusto para usted, para que encontremos juntos y estudiemos la palabra de Dios. Busque su Biblia, por favor, porque es lo que vamos a estudiar. Y tomados de la mano del Señor, tendremos la sesión de nuestro pastor, consultorio bíblico, y continuaremos, si Dios permite, la segunda parte de nuestro programa con Apocalipsis capítulo 5, si Dios quiere, los primeros versículos tomados de la mano del Señor. Dice la palabra de Dios en Proverbios 19, dice así, 27. El justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. El justo que camina en la integridad de Dios, en la búsqueda del Señor, sus hijos son bienaventurados. Así es que ahí está la bendición de Dios, tomémosla. Que el Señor lo bendiga. Mi nombre es Jonathan, y que el Señor lo bendiga. ¿Es su emergencia? Como siempre, es un gran gusto servirle a usted y un honor, un privilegio servir al Señor Jesucristo a través de este ministerio SOS 911 al rescate del alma. Y en ese segmento, consultorio bíblico, me he propuesto contestar estrictamente fundado en la palabra de Dios, no inventar, no opinar lo que yo soñé anoche, lo que Dios quiere decirnos. Y el tema de hoy, pues necesariamente nos obliga a hablar de la idolatría. Eso es algo que, pues por donde quiera, si usted voltea a su izquierda, a su derecha, seguramente ahí donde usted vive, hay idolatría. Y es un tema que he tratado, bueno, tengo 41 años de caminar con el Señor, tantas veces que ya perdí la cuenta. Y he visto cómo ese tema, aunque es importante, aunque es frecuente tratarlo, es difícil que la gente lo reconozca. Sin embargo, siempre hay personas bienaventuradas que reciben la palabra del Señor con docilidad, sin aferrarse a sus opiniones o a sus tradiciones familiares. Y le digo algo, es tan importante que en la concordancia que tenemos, la palabra idolatría o imágenes o esculturas aparece casi 300 veces en la Biblia. Mire, si no Dios le da importancia a este tema, ¿quién soy yo para no dársela entonces? Lo primero que le voy a decir es algo que ocurrió hace 3,000 años casi. Es algo terrible. Hay una batalla entre los moabitas e Israel, y el rey de Israel es Josafat, y él hace una alianza con Joram y van a pelear. Está ahí el profeta Eliseo y Dios los respalda. Dios respalda sobre todo a Josafat, el rey de Israel, concretamente de Judá, del sur, y les da la victoria. Pero ya en esa situación de derrota para los moabitas, ellos hacen algo escalofriante. Le comparto Segundo de Reyes 3:27, donde así está escrito. Entonces, el rey de Moab tomó a su primogénito, el que debía reinar en su lugar, y lo sacrificó a su propio hijo en holocausto sobre el muro.
Holocausto es una víctima degollada y después incinerada que se hacía para los dioses paganos allí, pero también el pueblo hebreo lo hacía para el Señor, concretamente de corderitos limpios. Esto es algo espeluznante. Y hubo grande enojo en Israel y se retiraron de él y se regresaron a su tierra. La versión revisada dice que hubo gran enojo contra Israel. ¿Por qué? Porque a pesar de que este hombre hizo algo insólito, a la carne de su carne y sangre de su sangre la sacrificó en honor de su Dios, los dioses superiores de los moabitas y los filisteos eran Dagón y Quemos. Pues este hombre sacrificó en honor de ellos y no le respondieron. Mire, ya esa sería una lección. Y la segunda es hasta dónde puede llegar el hombre en su afán de desobedecer a Dios y obedecer a sus ídolos muertos. Pues Quemos o Dagón no le respondieron. Y esto, pues imagínense a su tropa, a su ejército, viendo a su rey tomar a su hijo que iba a ser su sucesor en el trono y degollarlo y quemarlo. Se impactó. Los hebreos, por supuesto, también se impactaron. Y en lugar de enojarse con su Dios, que es un ídolo muerto, que es un ídolo satánico, en lugar de enojarse contra él, se enojaron contra Israel. Cuando un predicador fiel a la palabra de Dios predica lo que Dios dice, lo normal es que en lugar de que se enojen contra ellos mismos por su rebeldía, se enojan contra el predicador. Normal, es una actitud muy humana. Pero vea, es inútil este ídolo. En Jeremías 10, el Señor nos dice algo especial. Dice que los ídolos, las esculturas, le voy a compartir textualmente, las esculturas de los pueblos, así es escrito, las esculturas de los pueblos no sirven para hacer el bien ni para hacer el mal, no le tengan temor. Jeremías 10, del 1 al 6, no sirven ni para hacer bien ni para hacer mal. Este rey de Moab invocó a su Dios, con T minúsculo por supuesto, no le sirvió. No hay que temer, les dice el Señor a través de Jeremías. Quisiera definir con usted qué es idolatría. Yo recuerdo que hace muchos años, por allá por 1968, 69, fíjese desde cuándo, estaba yo en la prepa, y el único evangélico que había en la iglesia, en la secundaria y prepa, el único evangélico me dijo, sin amor ni nada, así duramente, tú eres un idólatra. Me molestó mucho. Un idólatra, yo, un idólatra. Cuando llegué a casa de ustedes, era yo un joven, me puse a pensar y dije, pues sí, soy un idólatra. No me gustó que me lo dijeran, lo que hicieron los moabitas tampoco. No me gustó que me lo dijeran ni la forma que me lo dijo, pero realmente era yo un idólatra. ¿Qué es un idólatra? La palabra latría significa adoración. Idolatría significa adoración de un ídolo, de una escultura, de una imagen, de un crucifijo, un escapulario. Todo eso es idolatría. La palabra latría significa adoración espiritual. Y esa adoración solo la merece Dios, el Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si se le da adoración así a alguien, aparte de él, ya es idolatría y es rechazada severamente por él. Cuando Israel fue rescatado de una esclavitud de más de 4 siglos, allá en Egipto, ellos venían en el desierto y el Señor le da, en un pasaje que conocemos como los 10 mandamientos, 10 órdenes, 10 prohibiciones muy especiales que le voy a compartir a usted. Quizás desde niño las conoce, pero le comparto especialmente desde el versículo 4 al 6 de Éxodo 20. Así está escrito. No te harás imagen, bueno, desde el 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí,
No hay ningún Dios aparte, o una escultura, o una imagen, o una virgen, o un santo aparte de mí. No, Dios lo prohíbe. No son sugerencias, son mandamientos. No te hagas imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra entre los vivos, ni en las aguas debajo de la tierra, tampoco entre los muertos. No te inclines a ellas, escuche, no te inclines a ellas, no te arrodilles, no te encorves, no les pidas, ni las honrarás, no las honres, no les cantes, no les pongas veladoras, no le ofrezcas flores, no pongas templos para ellos. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Mire lo que Dios dice, a los que me aborrecen. Pero el 6 es precioso. Aquello es un diluvio, pero eso es el arco iris. Y que hago misericordia, mire qué promesa. Y que hago misericordia en millares, incontables, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto es tan sencillo de entender. ¿Sabe cuál fue el problema para mí? Y para miles de millones. Que nuestros ministros religiosos no nos enseñaron este versículo. Mutilaron la palabra de Dios y eso está severamente condenado en Apocalipsis 21, 18 y 19, 22, 18 y 19. El Señor condena severamente al que le corte su palabra, al que le suprima, al que le añada también, le va a añadir plagas. Ellos lo hicieron. Y el versículo 17, como habían quedado 9 mandamientos, los dividieron en 2 para que volvieran a quedar 10. En lugar de 9, quedan 10 otra vez. Qué ingenio, ¿no? Pero es que hay alguien que nos inspira. El 17 así está escrito. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este es un solo mandamiento. Versículo 17 es el 10º. Pues ellos, como le habían quedado 9, volvieron a tener 10, dividiendo este en 2, y dicen así, no codiciarás la casa de tu prójimo. Me enseñaron de chiquillo, no codiciarás las cosas ajenas. Y aparte, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ahí están 10 mandamientos, como que se los sacaron de la chistera, un mago ahí, y otra vez con alquimia espiritual diabólica, volvieron a tener 10 mandamientos. Esta es la prohibición más antigua contra la idolatría. No es que antes no hubiera idolatría, desde la época de Nimrod, desde antes del diluvio ya había idolatría, pero no había sido establecida una sanción, la pena es muerte. El que violara esa palabra moriría. Es tan delicado esto que Dios no permitía ni que se nombraran, ni se mencionaran nombres de dioses ajenos. Debían morir, fíjese qué severo. Claro, estaban bajo la ley, hoy estamos bajo la gracia y mire como el Señor no es que sea más tolerante, sino que ya no está castigando con la pena de muerte aquí en la tierra a los que violen su palabra. Ya la gente convirtió esa libertad en libertinaje, pero de que lo va a condenar con muerte eterna o muerte segunda en el lago de fuego y azufre, no les quepa duda. Así va a ser. Quiero repetir el versículo 6. El tiempo vuela aquí, pero el 6 dice, yo hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Se me dijo, si dejas esta virgencita y aquel santo te va a castigar. Ya vimos que el ídolo, pues ¿qué es el ídolo? Un pedazo de barro, de madera, de yeso, de oro. Está muerto. El Salmo 115 dice, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, nariz y no huelen, no caminan, no tocan. Hay que andarlos cargando, ponerles un clavito ahí. No nos van a hacer nada. Al contrario, fui abundantemente, he sido abundantemente bendecido como jamás lo imaginé al dejar mi idolatría y obedecer al Señor. Y ellos, fíjense, unos meses después de recibir esos mandamientos, no, unos días después, toma 40 días a Moisés y a Josué estar allí. Cuando bajan ya están adorando un becerro de oro. Un becerro de oro. Así era Israel. Así sigue siendo Israel. Ahora,
Quizá diga, bueno, pero pastor, no se preocupe, esto es algo folclórico, no es tan importante, es una costumbre que traemos desde nuestros abuelos. Los españoles nos cambiaron a Tlaloc y Coatlicue por sus imágenes religiosas, ídolos por ídolos, muertos por muertos. Sí es grave. No es tan inofensivo, no es tan inocuo, no es tan folclórico como la gente pretende hacernos creer. Es algo gravísimo. Y le voy a decir 3 razones por lo que es gravísimo. La primera, como ya le dije, es que está desobedeciendo a Dios. Si desobedecer a Dios no es grave, pues nada lo hay, nada lo es. Le voy a compartir lo que dice el Señor en Levítico, el 3er libro de Moisés, capítulo 26, versículo 1, así está escrito. Le estoy leyendo la palabra de Dios. No hagan para ustedes ídolos, no hagan esculturas, no se levanten estatuas ni pongan en su tierra piedra pintada para inclinarse a ellas. No lo hagan, porque yo soy Jehová, su Dios. Él es celoso, con un celo santo, no comparte su gloria con nadie y menos con las esculturas. Dios es muy claro, hasta yo entiendo este versículo. No hagan imágenes para arrodillarse. Algunos van con un carpintero y ahí le hacen un muñequito y se arrodillan. Algunos, ahí hay lugar en Tlaquepaque por Guadalajara. Es una industria la fabricación de dioses, fíjense. ¿Y quiénes son los que los hacen? ¿Gente santa? ¿Gente honesta? ¿Gente moral? No, adúlteros, groseros, borrachos, alcohólicos, asesinos, drogadictos. Y la obra de alguien así, sucio, malo, perverso, voy a adorar. Se necesita estar ciego y eso es, están ciegos, porque dice nuestro hermano el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4 que Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado sus entendimientos para que no les llegue la luz, no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Están ciegos. Eso es muy grave. Lo primero que les digo es eso. Y miren, a mí se me enseñó que hay 7 pecados capitales. Los peores pecados que uno puede cometer. Hay pecados mortales y hay pecados veniales, dice esta religión mundial. No es cierto. Todos los pecados son mortales, porque está establecido en la palabra de Dios que la paga o el castigo del pecado es la muerte. No hay pecados veniales grandes y chiquitos, ¿no? Pero en esa lista de los 7 pecados capitales, la envidia, la gula, la lujuria, no aparece la peor ofensa que se puede hacer contra Dios es esta, la idolatría. Y esa no les conviene ponerla en esos 7, si no serían 8 o tendrían que quitar a uno. No les conviene porque están llenos de ídolos de sus templos. Esto es paganismo puro, diabólico. Nuestro hermano Juan, el apóstol, un judío de nacionalidad, de religión, pero ahora cristiano, en su primera carta 5:21, escribe así: hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Tan sencillo. No se necesita estudiar mucha teología para entender. Guárdense de los ídolos. Yo sé que le han dado una explicación ahí como un malabarismo espiritual para ver qué cosa es un ídolo. El dinero, el alcohol, su esposa. No. Un ídolo es una escultura. Y si se le inclina a uno y le hace peticiones, las está venerando, las está honrando. Porque luego dice, no las honramos, solo las veneramos. Cantarles, ponerles veladoras, ponerle flores, arrodillarse, es venerarla, es honrarla. Dios prohíbe eso. Segundo peligro, y esto es gravísimo, la gente que adora un ídolo realmente está adorando a un demonio. Y antes de que usted se enoje conmigo, le voy a leer lo que Dios dice. Enójese con Dios, pero no le conviene eso, ¿eh? En el desierto, Dios inspira con su Espíritu Santo a Moisés para que escriba esto. Le comparto. Deuteronomio 32, 16 al 18, así es escrito. Lo despertaron a celos con los dioses ajenos. Dios había prohibido eso. Lo ensañaron, lo hicieron enojar con abominaciones. Un ídolo es abominable para Dios. Le da asco. Sacrificaron a los diablos y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido sus padres.
De la roca que te crió te olvidaste. Te has olvidado del Dios, tu creador. Mire qué grave. Los hebreos sacrificaban, ve que los paganos, pero ellos también estaban sacrificando a ídolos. Y ellos pueden decir, pero Moisés nunca sacrificamos a los demonios, sacrificamos a los ídolos que había aquí en el camino. No, Dios dice que estaban sacrificando a los diablos, a los diablos. No discutamos con el Señor, no le enseñemos semántica, palabra de gramática española. Dios es el Padre de los idiomas. En la primera de Corintios, capítulo 10, otra vez el Espíritu Santo inspira a Pablo para decir lo siguiente, versículos 20 al 22. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿No? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? No. Pero les digo algo, lo que los gentiles, lo que no son judíos, sacrifican a los demonios, los sacrifican. Quisiera poner en la Biblia ahí, pero sé que el hermano José Luis la está poniendo y Johnny también está trabajando por eso para que usted tenga en su pantalla el texto bíblico tal como Dios lo inspiró con su Espíritu Santo. Los que sacrifican a un ídolo, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan relación con los demonios porque no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden ser participantes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a cielo al Señor? Somos más fuertes que Él. Somos más sabios que Él. Somos más santos que Él. Jamás, eso es blasfemo pensar. Y lo tercero que le digo, el tiempo me gana, es que si usted adora ídolos, primero, y es gravísimo, está usted ofendiendo a Dios, está usted violando su palabra, porque Él prohíbe la idolatría. Segundo, gravísimo y espeluznante. Quizá usted no lo sabía, pero ahora ya lo sabe. Ya no va a poder decirle cuando esté delante de Él, es que a mí nadie me dijo, hoy se lo dije. Hoy, para eso estoy aquí y para eso Dios lo puso usted del otro lado de la pantalla. Pero en tercer lugar, adorar ídolos nos produce la condenación eterna. Primero en el lago, en el infierno y después en el lago de fuego y azufre. Le comparto lo que Dios dice. En Gálatas 5, 19 al 21, un pasaje que conocemos como el fruto de la carne, así está escrito. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría. Ahí está. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, asesinatos, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales les denuncio, como ya se los he anunciado. Escúcheme con su corazón, no solo con sus tímpanos, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire usted, es gravísimo. Dios dice que si uno practica la idolatría aparte de otros pecados, no heredaremos el reino de Dios. Es decir, seremos condenados eternamente. Dios dice eso, Dios se lo está diciendo a usted. Y se lo está diciendo no con el puño cerrado, sino con mucho amor. A través del profeta Oseas, dice el Señor que con cuerdas de amor nos atrae. A fuerza de bendiciones nos atrae a Él. En Apocalipsis 21, 8. Así es escrito. Pero los temerosos, la otra versión dice cobardes, a los incrédulos, a los abominables y asesinos, a los fornicadores y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos. Su destino será el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué le parece? Ahora Dios no quiere condenarlo a usted. Para eso nos envió a mi hijo y a mí. Para eso estamos José Luis y yo aquí en esta mañanita, para compartirle esto. Somos siervos de Él. Y estábamos en eso. Por lo menos, mi hijo no, gracias a Dios, porque nació ya, como se dice, en cuna cristiana evangélica. Pero yo estuve hasta aquí metido en esa, en la idolatría. Dios quiere perdonarlo. Arrepiéntase. Amigo y amiga, arrepiéntase. No es casualidad que me está escuchando. Dios dice que Él hace misericordia a millares a los que le obedecen. En la primera de Corintios 6, 9 al 11 dice que había idólatras en Corintios, pero que al venir a Cristo porque oyeron el Evangelio, ya fueron lavados, ya fueron justificados y ya fueron santificados.
se arrepintieron de su idolatría y de sus otros pecados y el Señor los perdonó y tienen vida eterna. Nos están esperando en el reino celestial. Y como ellos están, los Gálatas, los Filipenses, los Tesalonicenses, los Efesios, pero en el Antiguo Testamento encontramos a Abraham, a Ruth la Moabita, a la gente de Nínive, a Naamán el sirio, al rey Nabucodonosor, que se convirtieron al Señor y dejaron su idolatría y en lugar de ser castigados, en lugar de perderse, se salvaron para siempre. Resumo en 3 puntos lo que yo le dije. Y esto es, miren, hoy le he comunicado la verdad de Dios. No lo que yo interpreto, ni lo que yo soñé anoche, ni lo que Dios me reveló en la mañana. Ya Dios reveló y ya no da revelaciones escritas. Ahora vea usted, yo, al compartirle a usted la verdad de Dios, yo, punto segundo, estoy limpio de la sangre de usted. Usted cuando se presenta delante del Señor no va a poder decir, nadie me dijo, ese pastor César no me dijo nada, yo ya se lo dije. A mí no me van a echar la culpa de lo que suceda con usted por su rebeldía. Es una responsabilidad muy grande. En el desierto, el Señor le dijo en capítulo 30 de Deuteronomio, le dijo a Israel a través de Moisés, hoy yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan la vida para que vivan ustedes y sus hijos para siempre. Hoy Dios, a través de este inútil, le ha puesto a usted también la vida y la muerte. Y eso depende de que usted se arrepienta de sus pecados, principalmente de su idolatría, se entregue a Cristo y viva en santidad esperando su venida. Entonces pasó usted de muerte a vida. Concluyo con esa palabra del Señor Jesucristo. Él estaba hablando con una mujer que era de mala reputación, una mujerzuela, en un pueblito llamado Sicar, allá en Samaria. Y él en el capítulo 4, 24 de Juan, dijo así, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Amén. No haga escultura de Dios porque Dios es espíritu. ¿Cómo es el espíritu? Rojo, verde, triangular, cuadrado, no sabemos, no sé, es invisible, es intangible. Pues así en espíritu y en verdad, con sinceridad. En espíritu, sin hacer ídolos. En verdad, sin hipocresías. Es necesario que adoremos a Dios. Y dice Jesús, porque esa clase de adoradores Dios anda buscando que lo adoren. Dios anda buscando a usted, que usted sea esta clase de adorador. Séanlo usted para bendición de usted y de los suyos, pero sobre todo para la gloria de Dios. Muchas gracias y que Dios lo bendiga mucho. 911, ¿dónde es su emergencia?
911, ¿dónde es su emergencia? Gracias a Dios, qué gran bendición es poder estudiar la palabra del Señor, nos ayude a aprender de ella, a basarnos en la palabra de Dios y encontramos que su verdad es irrefutable, gracias a Dios. Nos ayuda a leerla y a comprenderla. Pídale al Señor discernimiento para comprender cuál es la verdad y Jesucristo, que es la verdad, nos va a hacer libres. Gracias a Dios. Gracias por el tema, muy adecuado para esta fecha. Que el Señor nos ayude a aferrarnos así a la doctrina. Amén. Estamos estudiando acerca de Apocalipsis y gracias a Dios hoy vamos a empezar Apocalipsis 5. Amén. Solamente déjeme decirle antes de eso, del capítulo 5 al capítulo 8, los primeros versículos del 8, se describen los juicios de los 7 sellos, se describe así. Y en ninguna parte pues se nos narra su contenido, ¿no? Pero sí que se desatan y que viene la tribulación, la aflicción sobre las personas que se quedaron en el rapto y están ahí pues buscando adorar a la bestia, que es lo que está pasando. Pero para leer el contenido es necesario desatar estos 7 sellos. Es un rollo que vamos a leer que tiene 7 sellos. Y cada sello se desata y viene uno de los juicios sobre la tierra. Entendemos los 7 juicios, los 7 sellos que vienen así. Y esto sucede antes de la batalla de Armagedón, porque Armagedón es el capítulo 19, ¿no? Entonces es de Apocalipsis. Pero antes de desatar estos juicios, Apocalipsis 5 nos narra al único que es digno de desatar estos juicios. Porque Apocalipsis 5 es precioso, gracias a Dios. Es como ve Dios al Cordero. Y vamos a leer, por favor, versículo 1. Amén. Y por favor. Claro, con gusto. Así es escrito. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Gloria a Dios. Sí, por favor. No. Muchas gracias. Bueno, un libro, en aquel tiempo eran rollos, no eran libros así como hasta ahorita, hasta el siglo II después de Cristo, la forma en que se escribían eran en rollos. Bueno, Pergamino, ¿no? Pergamino, escrito por dentro y por fuera, de los dos lados, así es, de las dos caras, sellado con 7 sellos. Bueno, en la época de Roma en la cual Juan el apóstol está escribiendo, que está en la isla de Patmos recibiendo la revelación, se dice que había un documento en el cual se sellaba así, con 7 sellos, que era un testamento, que era la herencia para los hijos, después de los hijos, o un negocio. Y según el derecho romano, esto había que ver, tenía para abrirlo que 7 testigos aparecieran ahí y sellaba cada uno el documento, y solo se podía abrir si estuvieran presentes cada uno de ellos. Tomando esta imagen, quizá es como si Dios ya tuviera listo, pues su voluntad para lo que va a suceder al fin de los tiempos, para todos aquellos que han rechazado al Señor. También puede, al sellar algo, significa que un documento es privado para alguien, no puede cualquiera abrirlo con un propósito específico, un documento privado. Y bueno, si usted conoce, por ejemplo, en la Biblia se menciona la tumba de Jesús, que estaba sellado por un sello romano, entendemos, ¿no? Porque estaban ahí ellos, sí, para que nadie pudiera romperlo. Era inquebrantable, si no era pena de muerte aquella persona que rompiera ese sello. Sí, hijo, eso es algo. Aquí los 4 querubines y los 24 ancianos están adorando al Señor y como que se hace un silencio. Y es entonces cuando Juan, en esta visión, él tiene una visión, él está en el cielo, en una visión. Ve la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono. ¿Quién está sentado sobre el trono? El Padre, el Dios eterno. Él está sentado en el trono. Y como bien decías, tenía un rollo en la mano. No eran libros, un rollo escrito por dentro y por fuera. Por fuera se escribían algunos detalles generales, pero por dentro se iban todo escrupulosamente. Y para que nadie lo leyera, para que nadie tomara algún dato indebidamente, se derretía una cera, algo así, con fuego, se ponía ahí y se ponía el anillo del rey y tenía 7 cotas. Aquí les llaman lacres. Estaba lacrado, 7 sellos. Nadie podía abrirlo sin romper el pergamino. Cuando alguien decía, aquí está eso, oiga, pero está roto, alguien lo vio, no. Ese sello, cada uno de los sellos representa juicios. Son 21 juicios sobre la humanidad de la gran tribulación. Son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira del Señor,
justa ira del Señor por la rebeldía y porque la gente por miles de millones está dedicada a adorar a la bestia, que es el anticristo, que es Satanás hecho carne. Entonces él ve, ahí está, los sellos pues están lacrados, no han sido violados. A veces vemos que se clausura un negocio o algo así, o una escena de crimen, y ponen unas hojitas muy frágiles, pero selladas por el gobierno, no se puede abrir, nada de que voy a sacar unos documentos, no, está prohibido. Pues de esta manera así, estaba prohibido abrir este sello. Y este sello, mire, se lo digo así, más adelante lo voy a detallar, pero este sello representa la propiedad del ser humano, la humanidad entera. Este sello, como bien decías, se usaba para dejar un testamento bien protegido. Una copia se la daba al testador y otra copia quedaba guardada en ciertos recintos de la autoridad romana donde nadie podía tocarlo. Aquí, por ejemplo, un testamento. Queda el testamento en la notaría donde usted levanta su testamento, pero una parte, una original, se va a Jalapa y ahí está la Oficina Federal, Estatal de Testamentos, por si este se pierde, por si hay un incendio, por si se quema, por si alguien lo altera, allá se puede confirmar. Ahora, este sello lo tiene Dios en su mano derecha. Es muy gráfico como Juan lo describe. Yo vi al que estaba sentado sobre el trono con el sello de propiedad de la humanidad sellado 7 veces, y ahí está. Y es tan imponente esto que los ancianos, los 24 y los 4 querubines están en silencio. El versículo 1. Gloria a Dios, es el versículo 1. Sí. El apóstol Juan, que es el que está viendo, ve una teofanía del Señor, de Dios, sí, porque por lo que vamos a leer ahorita, esta persona que está viendo no es Jesucristo. No. Jesucristo ahorita va a aparecer en los siguientes versículos. Sí. Pero entonces el que está sentado es Dios, entendemos, Jehová, Dios Padre, ¿no? Sí, a Dios. sí, amén. A él se refiere, y él tiene los sellos. Sí. Versículo 2, por favor. Sí. Así es escrito. Voy a leer 2 y 3. ¿Te parece? Sí. Amén. Así es escrito. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y escuché, y nadie podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie podía abrir el libro y ni siquiera mirarlo. Era tal la reverencia que no se atrevía nadie no a abrirlo ni a tocarlo, sino siquiera mirarlo. Esto produce un efecto especial en Juan que vamos a comentar ahora. Sí. Cuando el apóstol está viendo lo que el Señor tiene en su mano, este rollo, se presenta un ángel imponente y lanza un gran desafío a todos. No lo oculta nadie. Lo cita a uno para pues cualquiera que se presentara, para que se atreviera a cometer esta empresa que le están diciendo. Y la verdad es que debemos notar que Dios tiene el libro de lo que va a suceder en los eventos futuros, los sellos que vienen ahí. Él ya sabe lo que va a suceder. ¿Saben qué? Ella sabe lo que va a suceder en el 2021, si nos permite llegar. La próxima semana, el próximo minuto, Dios ya lo sabe de su vida, de la nuestra. Y Dios tiene un plan para cada momento en el universo, para cada átomo del universo. Y eso incluye nuestra decisión de usted y yo, si lo honramos y le buscamos en la respuesta a su llamado de salvación que es en Jesucristo. La pregunta es, ¿usted ha decidido seguir a Cristo? Lo que Dios determine como resultado de nuestras decisiones o de nuestra indecisión también, porque Dios nos deja elegir, no podrá ser detenido. Su voluntad es inevitable. Amén. Este versículo 3 también nos narra de cómo lanza el desafío y nadie tuvo el derecho de abrirlo. Entendemos que él tampoco. Estos juicios están identificados con los sellos. Ni Noé, ni Abraham, ni Moisés, ni David, los santos del Antiguo Testamento, ni los apóstoles, ni Pedro, ni María. Ni María, la reina del cielo. Así es. Supuestamente, que no lo es, y que está a la izquierda del trono. No está a la izquierda del trono. Así es. Sí. Y no lo ocultamos porque queremos mostrar la verdad en los noticieros y en donde sea que estuvimos en estas fechas que acaban de pasar.
nos decían así que es la reina de México, la reina del cielo. En la Biblia hemos tratado este tema y la única reina del cielo que se menciona en la Biblia está en Jeremías y era un ídolo, no era María. No. El año pasado hablamos en nuestro programa de Al Rescate del Alma acerca de quién era María y quién no era María, pero hoy solamente lo estamos mencionando así para darle lugar para la idolatría. Sí. Pero ella tampoco era digna de abrir Nadie. ni un hombre, ninguna mujer. Sí, Por favor. gracias. Y no solo en el cielo, en la tierra. Ajá. En Buda tenía ya 7 siglos de muertos, pues dice debajo de la tierra de los muertos, tampoco él. Estaban vivos, pues estaba Juan. Juan no era digno de abrir el sello, el libro. Nadie, Mahoma todavía iba a nacer 6 siglos después, nadie podía abrirlo. Y como bien dices, ni María. Eso es algo que nos debe quedar claro. Cuando yo acepté a Cristo, cuando a mí me invitaron a aceptar a Cristo, me invitaron a eso, a aceptar a Cristo, a unirme a una iglesia cristiana. No me invitaron a formar un grupo contra la iglesia tal o la religión tal y estarla atacando. Yo no estoy para eso. Ni tú. La verdad es como una espada y corta. Sí. Si tú no estás alineado con la voluntad de Dios, la espada de la palabra de Dios, que así está descrita en Hebreos 4:12, más cortante que una espada de 2 filos. Lo va a cortar. Pero, pues si lo corta, que sea para bien y usted se arrepienta, que le corte el pecado, pues no le va a cortar la vida. La vida la va a cortar por decisión de usted en el día del juicio. Pero mire, Dios está en el trono. Pero cuando vemos en el final, el que está en el trono es nuestro Señor Jesucristo. Dios, por su soberanía, su voluntad perfecta y sabia y eterna, y por los méritos de Jesucristo, le cede el lugar de trono a Él, como diciendo, hijo, es tu turno. Yo me hago a un lado y tú siéntate aquí y tú vas a juzgar en un juicio que se llama juicio del gran trono blanco, que no es este, juicio del gran trono blanco. Jesús dijo, mi Padre a nadie juzga, todo el juicio me lo ha dado a mí, así que hay que estar a cuentas con el Señor Jesucristo. Y aquí, ni arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni siquiera podían ver ese libro, ese pergamino, ese rollo. ¿Por qué? Por lo santo que es. La factura, el título de propiedad de la humanidad estaba allí y había que abrirlo. Pero ¿quién lo va a abrir? Y entonces Juan tiene una reacción muy humana. Sí, lo leo, le comparto textualmente. Dice el versículo 4, y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado nadie digno de abrir el cielo, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan espera que ese título de propiedad de la humanidad entera se abra y pueda él salvarse, pero nadie ha sido hallado digno. Entonces él se pone a llorar y él mismo escribe, lloré mucho, porque nadie pudo abrirlo, leerlo, ni siquiera mirarlo. Eso es algo que a Juan le impacta por la santidad, por lo importante que es ese rollo, ese pergamino, y por eso él está llorando así. Ahora, el versículo 5, así está escrito. Uno de los ancianos, habían 24, me dijo, no llores. Escuche esto porque esto es glorioso. No llores. Aquí está el león de la tribu de Judá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La raíz de David, que ha vencido para abrir el sello, el libro, y desatar sus 7 sellos, romper los 7 sellos. El león de la tribu de Judá es nuestro Señor Jesucristo, de la simiente descendiente del rey David. Ya no el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, manso, humilde, escupido, crucificado. No. Ahora el león de la tribu de Judá. Ahora lo va a conocer la humanidad como quien es el poderoso, todopoderoso. Y va a sentirlo en carne propia. Si se rebelan contra él adorando al anticristo, van a sufrir el rigor, la fuerza del león de la tribu de Judá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice ahí, los ancianos, uno de ellos se acerca a Juan, el apóstol. Y bueno, la verdad es que este es uno de los momentos más preciosos de Apocalipsis, Sí. cuando
cuando Juan se le revela a Jesucristo, el león que acabas de leer, gracias a Dios. Juan estaba llorando por la angustia de que no había nadie digno. Él había pasado persecución, había visto a sus contemporáneos sufrir martirios, sus mismos apóstoles, sus mismos, su hermano mismo en Hechos 12, donde muere decapitado, ¿no? Por Herodes. Entonces él se angustia esperando en el Señor que haya justicia. Parece que no hay nadie y entonces aparece, gracias a Dios, el león de la tribu de Judá. Le dice este anciano a Juan, le dice: no llores. Estas palabras Jesús mismo las había dicho en los evangelios. Sí. En Lucas capítulo 7:13 se lo dice el Señor a una viuda en Naín que llevaba hacia a su hijo en un entierro, le iban ya cortejo fúnebre. Y no solamente Jesús detuvo el cortejo fúnebre, gloria a Dios, sino que lo canceló y levantó al niño, gloria gracias a Dios. Y yo pienso, lo toma en los brazos y se lo da: aquí está tu hijo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el Señor canceló ese momento porque el Señor le dijo a la mujer: no llores. Amén. Pero no es un no llores como nosotros a veces de resignación, de bueno, pues ya va a pasar. No es un no llores porque yo tengo la autoridad en Jesús. Jesús tiene la autoridad para cancelar la angustia y el sufrimiento y transformarlo en vida, gracias a Dios. Y en este caso, en esta historia fue literal. En el siguiente capítulo, en Lucas capítulo 8, versículo 52, es Jairo. Y Jairo, había mucha gente donde había fallecido su hija, una muchacha, dice ahí en la Biblia, y ella, había mucha gente que falsamente también estaba llorando, las pañideras estaban ahí, y el Señor los saca a todos, y se queda solamente la familia de él, los apóstoles y la muchacha. Y gloria a Dios, no solamente cancela toda esa angustia, sino que el Señor revive a la muchacha, se la regresa a los hijos, a sus padres, perdón, entonces dice: denle de comer, ¿no? Gracias, para que no piensen que es una visión, sino que Dios hace milagros palpables, gracias a Dios, como lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Así es que en la angustia, esa es la voz consoladora de Jesús que te dice cuando estás pasando luto, o cuando algún cristiano o algún cristiana en ese momento de angustia te dice en tu corazón al oído: no llores. Ese no llores es real solamente en Jesús. Amén. No llores como los que no tienen esperanza, pues Jesús nos sigue hablando de los lugares celestiales y en el Señor tenemos paz. Dice Tesalonicenses 4:13: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y lo creemos, gloria a Dios, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así será. Muchas veces nosotros, dejando a un lado la parte del luto, sufrimos de más. ¿Por qué? Porque nos gusta abrazar el dolor. A veces somos así, la ansiedad nos convertimos así. Como que una daga el Señor nos la quita con su poder consolador, y sin embargo al día siguiente como que encontramos esa angustia y la volvemos a meter en nosotros cuando Dios ya nos las quitó. Así somos muchas veces. Pero si somos pacientes con el Señor, esperando en Él, no que tenerle paciencia al Señor, no, sino que esperando en su voluntad, si confiamos en Él siempre torna la solución a nuestras lágrimas. Amén. Su dolor, y con su voluntad podemos decir: no vamos a llorar como los que no tienen esperanza. Amén. Él mismo secará nuestras lágrimas, dice Apocalipsis 21:4. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Bueno, quisiera compartirte algo, hijo, y compartirle a usted. En Levítico 25:25. Así está escrito: cuando tu hermano empobrezca, es decir, le habla a los hebreos, cuando tu hermano, tu paisano, empobrezca y venda algo de su posesión, vendrá el rescatador, su cercano, y rescatará lo que su hermano haya vendido. Este es alguien que va a venir a pagar la deuda de su pariente pobre. Este hombre, lo contamos en la figura de Booz, cuando Ruth la moabita, ¿sí? Necesitaban un redentor y Booz lo fue. Este hombre iba a pagar la deuda de un pariente pobre y así redimiría lo que este hombre iba a perder ya. Lo que se había perdido era la humanidad. Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre, es él mismo, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros éramos ese pariente pobre y perdimos nuestra propiedad más grande, que era nuestra vida, nuestro destino eterno. Pero Él, que es rico absolutamente, Él vino y pagó con su vida, con su sangre inmaculada, y la deuda que nosotros teníamos para con Dios. Nuestros pecados ya han sido lavados,
ya han sido perdonados y ya han sido olvidados de Dios. Ya no los va a recordar el Señor, gracias a que este Redentor vino y pagó nuestra deuda. Gloria a Dios. Redentor que es Jesús, el león de la tribu de Judá, gracias a Dios. En Génesis 49:9 se le llama a la tribu de Judá o a Judá el patriarca, se le llama así cachorro de león. Así es. Sí. Si el mismo Judá se le llama cachorro de león, es apropiado llamar al supremo de la tribu de Judá, el más grande de la tribu de Judá, no a David, sino al Mesías, el león de la tribu de Judá. Y la fuerza de león y su posición como rey entre los animales lo hacen un emblema apropiado para el Todopoderoso, el Mesías, que esperaban los judíos. Y bueno, gracias a Dios. Por otro lado, el mismo texto habla de Jesús, la raíz de David, gracias a Dios. Y dice Isaías 11, 1 al 10, habla acerca del vástago, de aquella ramita que salía de Isaí, gracias a Dios. Sí, profecía, gracias a Dios. Nexo. Así es. Nazareno. Pues son las profecías que encajan perfectamente. Amén, Gracias a Dios, cuando se estudian las palabras originalmente encajan perfectamente. Aleluya. Aleluya. Vástago de Isaí. ¿Quién es Isaí? Bueno, Isaí fue el padre de David. Gracias a Dios. Jesucristo es encarnado en la descendencia de David y por supuesto de Isaí. Jesús es el Mesías prometido. Aquí encontramos dos grandes títulos que todo hebreo debía de conocer: el león de la tribu de Judá y el vástago, gracias a Dios. Porque Jesucristo tiene estos dos grandes títulos, está capacitado para conocer, para revelar los secretos de Dios en toda la historia y abrir estos sellos. Ayer en su encarnación el Señor mostró su poder, hoy en su intercesión Jesucristo está intercediendo por nosotros y mañana en su manifestación gloriosa, o podría ser en unos momentos si Cristo. Amén. Esta figura de el Redentor que mencioné a vos para Ruth y para Noemí es una figura preciosa porque la palabra hebrea era Goel, el pariente rico que paga la deuda del pobre, pariente pobre. Pero es que Ruth no era judía. Ruth representa a la iglesia gentil. Todos los que no eran hebreos eran gentiles. Pagada por un redentor rico. Toda su deuda quedó pagada. El redentor Boaz, el Goel, representa a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Juan, trate de imaginarlo. Dice que está llorando mucho porque no se halla nadie digno de leer, de abrir ni de mirar el libro. Quizás está tirado en el suelo llorando. Y el anciano, uno de los ancianos, se le acerca: no llores, aquí está el león de la tribu de Judá, aquí está Jesucristo, aquí está el Goén. Él sí es digno de abrir los sellos y de proclamar libertad, y la verdadera propiedad de la humanidad le pertenece a Dios a través de Jesucristo. Esto seguramente pues, no lo dice la Biblia, pero seguro que Juan alabó a Dios y prorrumpió en alabanzas y en cantos de gozo para el Señor, que lo secundan después, unos versículos después, los 24 ancianos y los 4 querubines. Gracias a Dios. ¿Y por qué es el Redentor? Porque dice aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, porque ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos, porque el Señor ha vencido, gracias a Dios. Amén. ¿Cuál fue la victoria del león de la tribu de Judá, del Mesías? La victoria de Jesús sobre la muerte. Amén. Gracias a Dios, Su resurrección. esa fue la victoria. Amén. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 55 al 57, ha sido de gran consuelo. Amén. Y se atreve el apóstol Pablo con una fe tan grande que se atreve a burlarse de la muerte. Gloria a Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias a Dios. Aleluya. Esa es la victoria, gracias a Dios, que ha vencido. Por eso Él es digno, solamente Él es digno para abrir el sello. Jesús, y solo Él está capacitado para conocer los secretos sellados de Dios Padre. Solo Él está capacitado para revelarlos también. Eso es Apocalipsis, ¿no? La revelación. Solo Él tiene el privilegio para poder ejecutarlos a la altura de Dios y la autoridad para poder controlarlos y decir hasta aquí, y empieza el siguiente sello. El Señor tiene toda autoridad. Aleluya. Gracias a Dios. Aleluya. Él es nuestro Dios. Aleluya. ¿Te parece si estudiamos un versículo más o un par por razón del tiempo? Sí. Déjame nada más decir algo. Sí. El sacerdocio hebreo venía de la tribu de Leví, pero ese era un sacerdocio limitado, tenía muchas limitantes. Se morían, eran pecadores. Algunos fallaron mucho, como Nadab y Abiú, pero no es un sacerdocio según la tribu de Leví. Hebreos 7:14
dice algo glorioso, porque alguien podría decir, bueno, ¿cómo nuestro sumo sacerdote Jesús, el león de la tribu de Judá, si no es levita? Dice el 7:14 de Hebreos, dice, es notorio que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés en relación al sacerdocio. Claro, eran los levitas, pero empieza a hablar del sacerdocio de Melquisedec a partir del 15. Jesucristo tiene un sacerdocio superior al sacerdocio levítico, sacerdocio según Melquisedec, un sacerdocio eterno, sin principio, sin fin, por el cual Él nos ha redimido, porque este sacerdote nos convenía. Dice el versículo 20, eso es glorioso, dice, porque tal sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, y escuchen, y hecho más sublime que los cielos. Dios, dijo el apóstol Pedro, le ha dado al Señor Jesucristo, al apóstol Pablo, un nombre sobre todo nombre, hasta lo más alto que los cielos. Fíjense. Ese sacerdocio de Melquisedec, y se lo aclaro y tengan usted presente, solo Jesucristo lo tuvo. Hay muchos sacerdotes impostores, no pueden ser sacerdotes porque no son de la tribu de Leví, y además no son judíos, ni siquiera son judíos. Dice, no, pero somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Es una blasfemia eso. El único sacerdote según el orden de Melquisedec fue nuestro Señor Jesucristo, y se lo demostré con la Biblia en Hebreos 7. Gloria a Dios. El sacerdocio arónico se heredaba. Sí. El sacerdocio de Melquisedec Es inheredable. Así gracias a Dios. es. Yo creo que vamos a terminar aquí por razón del tiempo. Lamentablemente. Pero gracias a Dios estamos estudiando y se presenta al Cordero que es Cristo. Gloria a Dios. Es único digno de abrir los sellos. Amén, Gracias a Dios. amén. El que establece los juicios es Jesús. Amén. El programa pasado decías de Juan 5 de cómo Jesús es todo el juicio, el Padre Se lo dio a Él, sí. Así es que mire en quién está confiando. Amén. Mire su fe en quién la está basando. Amén. Por favor, a Jesucristo hoy nos ofrece su mano de amistad para acercarnos a Él en salvación. Si no lo aceptamos hoy, también nos arrodillaremos ante Él, pero será demasiado tarde ya en condenación. Dios nos ayude a poner nuestra mirada en Él porque vemos cómo Él nos ama, como nadie más nos ama. Amén. Amén. El león de la tribu de Con amor Judá eterno. se muestra como el Cordero de Dios. Aleluya. Aleluya. Somos el pastor. Cedas para servirles. Gracias a Dios y vamos a continuar con una alabanza. Vamos a terminar aquí y ahorita hacemos una oración. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? Ya está el
emergencia? Acompáñanos por favor en la siguiente oración para casi concluir nuestro programa. Padre amado, así como Pablo se entristecía al ver a Atenas entregar a la idolatría desde los adultos hasta los niños, hacia nosotros también, Señor, nos afecta mucho ver a México, Veracruz, Coatzacoalcos entregados a la idolatría. Hoy, como siempre, extiendes tu mano en señal de perdón y reconciliación, pero hoy también los hombres hacen que un ídolo muerto extienda la mano y los hombres prefieren aferrarse a esa mano que nada puede hacer por ellos. El único que puede salvar eres tú, Señor. Tu palabra así lo dice, porque eres tú también el único que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Ayuda, Padre, que estos días en que la gente está mirando a un ídolo y otros están mirando a una vacuna, más y más gente te mire a ti, porque solamente en ti está el perdón y la vida eterna. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Qué bendición es poder orar al Señor y descansar en Él, sabiendo que su voluntad es buena. Gracias a Dios. Queremos invitarlos, como siempre, a nuestros cultos que tenemos en vivo. Gracias a Dios, los domingos a las 6 de la tarde. Gracias a Dios tenemos esta bendición. El domingo es el primer día de la semana, día que Jesús resucitó. Y lo repito como en cada programa, porque tenemos, gracias a Dios, a las 6 de la tarde. Transmisión en vivo, nuestro pastor predica. Gracias a Dios. Los miércoles, como hoy, estamos, gracias a Dios, estudiando Apocalipsis. Y lo vamos a continuar así. O sea, es una gran bendición, ha sido de mucha bendición, ha sido de mucha alegría poder servir al Señor. Esa es nuestra esperanza. Gracias a Dios. Los jueves tenemos la bendición, estamos, gracias a Dios, hay hermanos que se están integrando para poder predicar. Gracias a Dios, Dios te use este jueves, si Dios quiere, hermano. Amén. Con la bendición del Señor, Dios te use. Amén. A las 7 de la tarde, de la noche en este horario. Y los sábados tenemos también bendición. Gracias a Dios, hijo, en el periódico todavía estamos ahí, 27 años. Se llama Aguas de Reposo en las secciones sociales del Diario del Istmo y en la estación de radio FM 101.7 Exa FM, al abrigo del Altísimo, los sábados a las 7 de la mañana. Gracias a Dios. Los domingos también tenemos en la mañana una clase de escuela dominical para los más chiquitos. El hermano Roberto Betanzos, hermanos, con gusto esperamos el siguiente video y Dios lo use, hermano, como siempre lo ha hecho. A las 10 de la mañana lo estamos compartiendo. Gracias a Dios. Son días pues de fiesta de fin de año, vamos a guardemos la sana distancia en nuestra iglesia, seguimos así con un grupo reducido, muchas cosas se dicen, pero mucho que agradecer al Señor. Los invitamos para que de manera virtual nos puedan acompañar también en estas fiestas, en estos cultos de Navidad. Gracias a Dios, el 24 nos puede usted acompañar, tomados de la mano del Señor. Amén. Hermano José Luis, Dios lo bendiga a usted y su familia, que es usted de gran bendición. Amén. Dios lo guarde, hermano, bendiga a nuestro canal y Política. Gracias, hermanos, por sus palabras de aliento, por sus oraciones, por la forma tan cariñosa con la cual nos tratan. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Dios nos ayude a esforzarnos más por Él y nos comprometemos ante el Señor para poderlo hacer cada día mejor, tomados de la mano del Señor. Y queremos agradecerle a usted que nos acompaña por primera o por segunda vez. Sepa que lo que estamos estudiando es la Biblia, para que usted lo tome y vea que no le estamos engañando. Queremos que usted lea la Biblia y a Dios sea la gloria. Terminemos con un texto. ¿Qué número es este culto? Programa, ¿sí? Número 299. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios. Y era una fiesta enorme, pero bueno, vamos, le comparto. En Isaías 45:22 el Señor dice así: miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Escuchen, porque yo soy Dios y no hay más. No existe otro, solo el Señor. Cristo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Somos el pastor? Ceras para servirles. Mi nombre es Jonathan y le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Tómela, Jesucristo es el camino para ir al Padre. Así Dios es. lo bendiga. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? Cuando ya no encuentres paz, cuando
José